Bienvenido al canal Páginas Prohibidas, tu canal de audiocast de terror. Antes de empezar, me gustaría pediros que si os gusta la historia, consideréis suscribiros y activar la campanita para no perderos las próximas historias, y también dejéis vuestra opinión y sugerencias para futuras historias en los comentarios. Sin más preámbulos, comencemos. El cielo amanecía gris sobre el Océano Pacífico mientras el Nautilus 4, un buque oceanográfico de última generación, se mecía suavemente sobre las aguas que ocultaban el lugar más profundo del planeta, la fosa de las Marianas. La cubierta bullía de actividad, científicos y tripulantes preparaban el equipo para una misión sin precedentes. Por primera vez en la historia, un submarino tripulado intentaría llegar a 11.000 metros de profundidad, sobrepasando cualquier récord anterior. El doctor Alejandro Vega, director de la expedición, observaba con ojo crítico los últimos preparativos del submarino experimental Avisus. A sus 52 años, Alejandro había dedicado toda su vida a la exploración oceánica, pero esta misión representaba la culminación de su carrera. Con el cabello canoso recogido en una coleta y la mirada fija en el horizonte, repasaba mentalmente cada detalle del plan. Los sensores de presión están calibrados y las comunicaciones funcionan perfectamente, informó Sofía Mendoza, ingeniera jefa del proyecto y mano derecha de Alejandro. A sus 35 años, Sofía había diseñado gran parte de los sistemas del Avisus. El casco debería resistir hasta 12.000 metros, tenemos un margen de seguridad considerable. Alejandro asintió, pero una arruga de preocupación cruzaba su frente. Se acercó a ella y bajó la voz. ¿Qué hay de los reportes de actividad sísmica? Mínimos, dentro de los parámetros previstos, respondió Sofía, aunque su tono revelaba cierta tensión. Los sismógrafos no indican nada fuera de lo normal, pero, sabes que esa zona tiene un comportamiento impredecible, admitió finalmente. Los modelos son teóricos, nunca hemos tenido datos reales a esa profundidad. Mientras conversaban, Darío Ibarra, el piloto principal del Avisus, se acercó a ellos. Exmilitar de la Marina de México, Darío era conocido por su témpel de acero y su capacidad para tomar decisiones bajo presión. Todo listo, jefe, dijo con aquella sonrisa confiada que lo caracterizaba. ¿Quiénes serán mis compañeros de viaje al infierno acuático? Alejandro suspiró. Ese era otro tema delicado. La configuración del equipo había generado tensiones durante semanas. Tú, como piloto, confirmó Alejandro. Elena Torres como bióloga marina, y Carlos Fuentes como geólogo. Darío frunció el ceño. ¿Fuentes? ¿El novato? Cuestionó. Pensé que iría Santiago, tiene más experiencia en aguas profundas. Santiago tiene un problema familiar, mintió Alejandro, evitando mencionar que la verdadera razón era una disputa entre él y la doctora Torres sobre la metodología de la investigación. Además, Carlos tiene un conocimiento excepcional sobre las estructuras tectónicas de la fosa. El intercomunicador de Alejandro sonó, interrumpiendo la conversación. Era la doctora Elena Torres, solicitando una última reunión antes de iniciar el descenso. Elena, a sus 40 años, era una autoridad mundial en ecosistemas abisales, pero su carácter fuerte la hacía difícil de tratar. Mientras los tres se dirigían hacia la sala de reuniones, Sofía notó un destello de inquietud en los ojos de Darío. Al quedarse momentáneamente solos, le preguntó, ¿estás preocupado por algo? Darío miró hacia el submarino antes de responder. Tengo un mal presentimiento, Sophie, confesó en voz baja. He estado en muchas misiones peligrosas, pero esta vez, es diferente. Estamos desafiando algo que no conocemos. Sofía apretó brevemente su mano, un gesto inusual entre ellos. Pocos sabían de su relación, mantenida en secreto por profesionalismo. Confía en la ingeniería, le dijo con firmeza. He revisado personalmente cada tornillo de esa nave. Volverás. Darío asintió, recuperando su sonrisa característica. Siempre vuelvo, ¿no? Es una promesa. 3 horas después, bajo un sol que apenas se filtraba entre nubes cada vez más densas, el Avisus descendía lentamente hacia las aguas oscuras. En el puente del Nautilus 4, Alejandro y Sofía observaban las pantallas que mostraban los datos de telemetría. Comunicación establecida, anunció un técnico. Profundidad actual, 500 metros y descendiendo. Alejandro tomó el micrófono. Avisus, aquí base. ¿Cómo va todo allá abajo? La voz de Darío sonó clara a través de los altavoces. Todo en orden, base. Sistemas funcionando a la perfección. Nos dirigimos hacia lo desconocido. Lo que ninguno sabía era que, a varios kilómetros de distancia,
En las profundidades de la corteza terrestre bajo la fosa de las Marianas, una placa tectónica comenzaba un lento e imperceptible movimiento que los sismógrafos del barco, calibrados para detectar grandes movimientos, no registrarían hasta que fuera demasiado tarde. La oscuridad envolvía al Abyssus como una manta espesa mientras continuaba su viaje hacia las profundidades abisales. A 3000 metros bajo la superficie, los potentes faros del submarino apenas lograban penetrar la negrura absoluta, iluminando ocasionalmente criaturas transparentes y gelatinosas que parecían fantasmas marinos. Dentro de la cabina presurizada, el piloto mantenía sus manos firmes sobre los controles, monitoreando constantemente los instrumentos de navegación. A su lado, la bióloga tomaba notas frenéticamente sobre las especies que aparecían en la ventanilla. «¡Miren eso!», exclamó ella, señalando una criatura luminiscente. Un calamar de cristal. Nunca se ha documentado uno a esta profundidad. El joven geólogo, reclinado en su asiento, apenas levantó la vista de las pantallas que mostraban los datos de la estructura geológica de la fosa. «Impresionante», murmuró sin verdadero interés. «Pero deberías ver estos patrones sísmicos. Hay algo inusual». A medida que el submarino continuaba su descenso, la tensión entre los científicos parecía crecer proporcionalmente con la presión exterior. 5000 metros, anunció el piloto. «Estamos entrando en territorio verdaderamente inexplorado». La voz de la ingeniera respondió con un leve retraso desde la superficie. «Recibimos sus datos. Todo se ve estable. La presión externa está dentro de los parámetros esperados». Hubo una pausa. «¿Cómo va el consumo de oxígeno?» «Óptimo», respondió el piloto. «Al ritmo actual, tenemos reservas para 72 horas». Lo que no mencionó fue la gota de condensación que había notado en una de las juntas interiores del casco. Mientras el submarino alcanzaba los 7000 metros, una ligera vibración sacudió la nave. Nada alarmante, pero suficiente para que los tres intercambiaran miradas de preocupación. «¿Qué fue eso?», preguntó la bióloga, aferrándose a su asiento. «No lo sé. Los sensores no detectan nada anormal», respondió el piloto, manteniendo la calma. «Podría ser una corriente submarina. O un pequeño movimiento sísmico», sugirió el geólogo, volviendo a sus pantallas. «Demasiado leve para registrarse en nuestros instrumentos». La respuesta desde la superficie tardó más de lo normal, y cuando llegó, venía acompañada de estática. «Todo, normal. Repito, actividad sísmica, normal. Estamos perdiendo claridad en la comunicación», observó la bióloga, frunciendo el ceño. «Es normal a esta profundidad», respondió el piloto. 8000 metros. Estamos a 3000 de nuestro objetivo». Mientras el submarino continuaba su descenso, en la superficie notaban discrepancias en algunos de los datos recibidos, particularmente los relacionados con la integridad estructural. A 9000 metros, el paisaje era alienígena. Formaciones rocosas afiladas como cuchillos se elevaban desde el lecho marino, mientras partículas minerales flotaban como nieve en la oscuridad. Otro temblor, esta vez más intenso, sacudió el submarino. Las luces parpadearon por un segundo antes de estabilizarse. «La temperatura externa está aumentando», informó el geólogo. «Ha subido casi 5 grados en los últimos minutos». «Eso es imposible», murmuró la bióloga. A menos que estemos cerca de una fuente hidrotermal», completó el geólogo. «O una fisura en la corteza terrestre». El piloto intentó comunicarse con la superficie, pero solo estática respondió a su llamada. «No hay comunicación», dijo, manteniendo la calma. «Debemos decidir, continuar o abortar». Justo cuando activaba los protocolos de ascenso, un estruendo ensordecedor sacudió el submarino con violencia brutal. Las luces se apagaron completamente y los tres tripulantes fueron lanzados de sus asientos. Cuando el sistema de emergencia activó la iluminación de reserva, la escena era caótica. Equipos esparcidos por el suelo, alarmas sonando y una fina línea de agua que comenzaba a filtrarse por una de las juntas del casco. En la superficie, los instrumentos enloquecieron. «Hemos perdido la señal», gritó el técnico de comunicaciones. «El submarino ha desaparecido del radar». Solo el silencio respondió a su llamada desesperada, mientras en las profundidades abisales 3 científicos enfrentaban su peor pesadilla. La oscuridad era casi completa dentro del submarino. Solo las tenues luces de emergencia proporcionaban un brillo fantasmal que dibujaba sombras inquietantes sobre los rostros tensos de los 3 tripulantes. El silencio opresivo solo era interrumpido por el goteo constante del agua que se filtraba y el ocasional crujido del casco sometido a presiones extremas. El piloto, con un corte en la frente que sangraba ligeramente, trabajaba frenéticamente en los controles de navegación. «Los propulsores principales están fuera de línea», informó con voz tensa.
Estamos operando con energía de emergencia. Las comunicaciones, completamente muertas. La bióloga, arrodillada junto al geólogo, terminaba de improvisar un vendaje alrededor del brazo del científico, quien había sufrido una fractura al ser lanzado contra una de las consolas. Es una fractura limpia, dijo ella, apretando el vendaje. Pero necesitarás atención médica adecuada pronto. Si no solucionamos problemas más urgentes, mi brazo será la menor de nuestras preocupaciones, respondió él con amargura. ¿Cuál es nuestra situación exacta?, preguntó ella al piloto. Estamos a 9.750 metros de profundidad. El terremoto nos desplazó lateralmente y parece que hemos caído en algún tipo de cañón submarino, explicó. La buena noticia es que los sistemas de soporte vital siguen funcionando. La mala es que tenemos una brecha en el casco que empeora. ¿Cuánto tiempo tenemos? Con la filtración actual y si no empeora, tal vez 36 horas antes de que el agua alcance niveles críticos. El oxígeno durará un poco más, unas 50 horas. El geólogo, sosteniendo su brazo herido, se acercó a uno de los monitores que aún funcionaban. Los sensores externos indican que estamos en una zona de intensa actividad térmica, explicó. La temperatura del agua alrededor del submarino está aumentando gradualmente. Creo que el terremoto abrió fisuras en el lecho marino. Posiblemente estamos cerca de una fuente hidrotermal activa. Mientras tanto, en la superficie, el buque oceanográfico se había convertido en un hervidero de actividad frenética. El director de la expedición coordinaba los esfuerzos de rescate desde el puente de mando. ¿Alguna señal?, preguntó por enésima vez al técnico de comunicaciones. Nada, señor, respondió el hombre, la frustración evidente en su voz. La ingeniera entró apresuradamente al puente, sosteniendo un portátil con gráficos y cálculos. Basándome en los últimos datos telemétricos que recibimos antes de perder contacto, he podido triangular la posible ubicación del submarino, anunció. Parece que fue arrastrado hacia una depresión secundaria de la fosa, una zona que no estaba en nuestras cartas originales. ¿Podemos llegar hasta allí? Tenemos el ROV de emergencia, pero no está diseñado para operar a esas profundidades, explicó, refiriéndose al vehículo operado remotamente. Tendríamos que modificarlo. Y aún así, sería extremadamente arriesgado. ¿Cuánto tiempo tardaríamos? Con el equipo trabajando sin parar, tal vez 20 horas para las modificaciones. Moviliza a todo el equipo de ingeniería, decidió el director. Y contacta con los otros barcos de investigación en la zona. De vuelta en las profundidades, el piloto había improvisado un sistema para ralentizar la filtración de agua, utilizando materiales de emergencia y selladores químicos. He conseguido reducir la entrada de agua en aproximadamente un 60%, informó. Pero no aguantará para siempre. El geólogo, quien a pesar del dolor de su brazo había estado analizando datos, levantó la vista. Tengo una teoría, anunció. Estamos en lo que podría ser un sistema de cañones submarinos interconectados. Podríamos utilizar estas corrientes para desplazarnos, incluso con los propulsores dañados. ¿Hacia dónde?, intervino la bióloga. No podemos ascender por nosotros mismos. No hacia arriba, pero sí horizontalmente, tal vez hacia una zona menos profunda donde la presión sobre el casco sea menor, reduciendo la filtración. Y posiblemente a un área donde nuestras señales puedan ser detectadas. El piloto consideró la idea. Era arriesgada, pero tenía lógica. Necesitaríamos reactivar al menos uno de los propulsores laterales, reflexionó. Y redirigir la energía de algunos sistemas no esenciales. ¿Qué sistema sugiere sacrificar?, preguntó la bióloga. La calefacción, para empezar. Podemos sobrevivir con frío. Y parte de la iluminación interior. La temperatura dentro del submarino ya era baja, apenas 15 grados. Sin calefacción, pronto bajaría a niveles muy incómodos. Hagámoslo, decidió la bióloga. No tenemos muchas más opciones. Lo que el geólogo no les había mencionado era que sus cálculos indicaban que la actividad térmica estaba aumentando a un ritmo preocupante. Si estaban cerca de un punto de actividad volcánica, como sospechaba, el tiempo podría ser mucho más limitado de lo estimado. Mientras se preparaban para su arriesgada maniobra, en la superficie, uno de los técnicos notó algo inesperado, una débil señal, apenas perceptible, proveniente de las profundidades. La fuente de la señal se está desplazando horizontalmente, observó la ingeniera. ¿Crees que han restaurado algún sistema de propulsión?, preguntó el director. Es posible. O están utilizando las corrientes submarinas para desplazarse. En cualquier caso, están vivos y activos. Mientras el equipo en la superficie renovaba sus esfuerzos con energía renovada,
En las profundidades, el dañado submarino se deslizaba lentamente por la corriente submarina, como una hoja arrastrada por el viento, pero en un mundo donde la presión podía aplastar huesos y metal por igual. La temperatura dentro del submarino había descendido hasta los 8 grados centígrados. Sin calefacción, el frío penetrante se había convertido en otro enemigo invisible contra el que los 3 tripulantes luchaban. Sus respiraciones formaban pequeñas nubes de vapor mientras se movían por la cabina, envueltos en mantas térmicas de emergencia. El nivel del agua en el interior había alcanzado los 15 centímetros, creando un estanque helado en el que chapoteaban. A pesar de los esfuerzos del piloto por sellar la brecha, la implacable presión exterior seguía forzando la entrada de agua. Nos hemos desplazado aproximadamente 3 kilómetros desde el punto del impacto inicial, informó el geólogo, consultando los datos. La buena noticia es que la profundidad ha disminuido. Estamos ahora a 9.430 metros. 300 metros menos, murmuró el piloto. La presión ha disminuido, pero no lo suficiente para hacer una diferencia significativa. Se acercó al panel de comunicaciones y, por enésima vez, intentó establecer contacto con la superficie. Sorprendentemente, un débil sonido emergió de entre la estática. «¡Escuchen!», exclamó, ajustando frenéticamente los controles. «Hay algo ahí. Avisos a cualquier receptor. Estamos a aproximadamente 9.400 metros de profundidad, submarino dañado, filtración activa. 3 tripulantes a bordo». La respuesta fue nuevamente una mezcla de estática y fragmentos indescifrables, pero la simple existencia de una señal era ya un rayo de esperanza. «Podríamos intentar enviar un mensaje en código Morse utilizando pulsos de luz», sugirió la bióloga. «Los faros externos aún funcionan». Mientras el piloto programaba la secuencia, el geólogo miraba fijamente uno de los monitores. «La temperatura exterior ha aumentado otros 2 grados en la última hora», advirtió. «Es más rápido de lo previsto. Si continúa a este ritmo, alcanzará niveles críticos en menos de 10 horas. Significa que incluso si logramos controlar la filtración y conservar el oxígeno, el calor externo podría comprometer la integridad del submarino antes de que puedan rescatarnos». Mientras tanto, en el buque oceanográfico, la actividad había alcanzado niveles frenéticos. La ingeniera supervisaba las modificaciones al ROV de rescate. «Hemos reforzado el casco con una aleación de titanio y compuestos cerámicos», explicaba. «Debería resistir la presión hasta aproximadamente 10.000 metros, al menos por un tiempo limitado. Estamos detectando lo que parecen ser pulsos de luz a intervalos regulares», exclamó un técnico. «3 pulsos cortos, 3 largos, 3 cortos. Esos están vivos», exclamó el director. «Y conscientes. Están intentando comunicarse. Necesitamos desplegar el ROV inmediatamente», declaró la ingeniera. «Si están enviando señales de luz, están utilizando energía que probablemente no pueden permitirse malgastar». Mientras el equipo se reorganizaba, el geólogo jefe del barco notó algo preocupante. «La actividad sísmica está aumentando nuevamente», confirmó. «Como si hubiera una presión creciente bajo el lecho marino. Esto es más consistente con actividad volcánica submarina». «¿En qué zona exactamente?» «A menos de 1 kilómetro de donde estimamos que está el submarino ahora. Si hay una erupción hidrotermal, no sobrevivirían», murmuró el director. «El submarino no está diseñado para resistir temperaturas extremas combinadas con la presión abismal». De vuelta en el submarino, la situación empeoraba por minutos. La temperatura exterior había alcanzado niveles alarmantes, y el interior se había convertido en un contraste brutal, agua helada hasta los tobillos, mientras el aire se volvía cada vez más cálido y húmedo. «La calidad del aire está disminuyendo», informó la bióloga. «Los craves de CO2 están funcionando al límite. Estamos consumiendo oxígeno más rápidamente de lo previsto». El geólogo, cuyo estado había empeorado notablemente, luchaba por mantenerse concentrado a pesar del dolor y la fiebre. «Tenemos que seguir moviéndonos», insistió. «La temperatura aumenta más rápidamente en nuestra posición actual. Si continuamos hacia el noroeste, podríamos alcanzar una zona más estable». «El propulsor lateral está al límite», respondió el piloto. «No sé cuánto más podrá funcionar antes de fallar completamente». Mientras el piloto reajustaba los controles, la bióloga notó el estado deteriorado del geólogo. «Necesito cambiar este vendaje y limpiar la herida», dijo, manteniendo un tono profesional. «Posiblemente tengas el inicio de una infección». El submarino dio una sacudida repentina, arrojándolos contra los paneles. Las luces parpadearon amenazadoramente. «Otro temblor», exclamó el piloto. «Este fue más fuerte que los anteriores».
No es solo un temblor, dijo el geólogo, su voz tensa por el esfuerzo y el dolor. Es el inicio. La erupción hidrotermal está comenzando. Como para confirmar sus palabras, los sensores externos registraron un salto súbito en la temperatura, 5 grados en menos de un minuto. A este ritmo, menos de 2 horas antes de que la temperatura externa supere la tolerancia del casco. ¿Qué pasaría si liberamos lastre?, preguntó la bióloga. Podríamos intentar un ascenso de emergencia. Sería suicida, respondió el piloto. Sin control preciso de la tasa de ascenso, los cambios de presión nos destrozarían. Hay otra posibilidad, intervino el geólogo. Los datos muestran que la corriente principal se desplaza en círculo alrededor del punto de erupción. Si liberamos parte del lastre, no todo, podríamos elevarnos lo suficiente para captar una corriente ascendente natural. La decisión quedó momentáneamente suspendida cuando el comunicador crujió, emitiendo por primera vez palabras distinguibles. Recibimos, señal. ROV, descenso, preparados, rescate. Nos han encontrado, exclamó la bióloga. Están enviando un ROV, pero tardará horas en llegar hasta nosotros, señaló el geólogo. Tiempo que no tenemos. La respuesta fue nuevamente fragmentada, pero pudieron captar lo esencial. Liberar, lastre, parcial, corriente, ascendente. 300 metros este. Sin más tiempo para deliberaciones, el piloto comenzó los preparativos para la maniobra de emergencia. Era arriesgada, posiblemente suicida, pero en sus circunstancias actuales, representaba su única esperanza de sobrevivir lo suficiente para que el rescate los alcanzara. El interior del submarino se había convertido en un infierno contradictorio. El agua helada que seguía filtrándose alcanzaba ya las rodillas de los tripulantes, mientras el aire se volvía sofocantemente caliente. La condensación goteaba desde el techo, creando una lluvia constante dentro del habitáculo. El piloto, con el rostro enrojecido por el calor y el esfuerzo, finalizaba los preparativos para la liberación controlada del lastre. Tenemos una sola oportunidad, anunció, su voz ronca por la deshidratación. Si liberamos demasiado lastre, ascenderemos sin control. Si es insuficiente, no alcanzaremos la corriente. La lectura actual es de 62 grados centígrados y sigue aumentando, informó la bióloga. El casco está diseñado para resistir hasta 80 grados en estas condiciones de presión. A la tasa actual de incremento, quizás 40 minutos antes de entrar en zona de peligro crítico. La corriente ascendente se está intensificando, señaló el geólogo con voz débil pero decidida. Es el efecto de la columna de agua caliente formándose. Si vamos a hacer esto, debe ser ahora. Asegúrense, ordenó el piloto. Esto será turbulento. La bióloga ayudó al geólogo febril a ajustar correctamente sus arneses de seguridad. Resistiremos esto juntos, le dijo en voz baja. Preparados para liberación del lastre en 3, 2, 1. Un estruendo metálico resonó a través del submarino cuando los tanques de lastre externos comenzaron a vaciarse parcialmente. El submarino se sacudió violentamente, girando sobre su eje mientras comenzaba a elevarse. La presión dentro de la cabina cambió bruscamente, provocando un dolor agudo en los oídos de los tripulantes. Los instrumentos emitían alarmas por todas partes. Estamos ascendiendo demasiado rápido, gritó el piloto. Superamos los 10 metros por segundo. Los cambios de presión son demasiado bruscos. El casco no resistirá. Un crujido ominoso recorrió la estructura, y la fisura por donde se filtraba agua se ensanchó súbitamente. Un chorro a presión comenzó a inundar la cabina con mayor rapidez. El piloto activó los propulsores laterales, intentando desacelerar el ascenso, pero el daño en los sistemas era demasiado extenso. Los propulsores no responden, informó. Hemos perdido control sobre el ascenso. La corriente, exclamó el geólogo. Estamos entrando en ella. Se está curvando hacia el este. El submarino comenzó a experimentar no solo un movimiento ascendente, sino también un desplazamiento lateral, como si hubiera sido capturado por un río submarino invisible. La corriente está frenando nuestro ascenso, observó el piloto. Hemos reducido a 7 metros por segundo. De repente, otra sacudida violenta, más intensa que cualquiera de las anteriores, golpeó el submarino. Las luces se apagaron completamente, y cuando el sistema de emergencia las reactivó segundos después, la escena dentro de la cabina era apocalíptica, agua entrando por múltiples puntos, equipos destrozados y el geólogo, quien había perdido conocimiento, sangrando de una herida en la cabeza. La erupción ha comenzado, gritó la bióloga, corriendo a verificar su estado. Estaba más cerca de lo que calculamos. Estamos en el borde de la columna de agua supercalentada.
advirtió el piloto. Si nos arrastra hacia el centro, no sobreviviremos. Está vivo, pero su pulso es débil, informó ella. Necesita atención médica urgente. Una serie de crujidos y gemidos metálicos recorrían ahora el casco del submarino de forma constante, como si estuviera gritando de dolor ante las fuerzas brutales que lo castigaban. El casco está cediendo. La integridad estructural está al 30%. El agua dentro de la cabina había alcanzado ya la cintura, mezclándose con aceite de los sistemas hidráulicos dañados y creando un caldo negro y viscoso. En ese momento de máxima desesperación, el comunicador emitió un sonido claro. Aquí Ingeniera Mendoza en el ROV Poseidón. Estamos a 300 metros por encima de ustedes, siguiendo su ascenso. Mantengan su curso actual. Prepárense para acoplamiento de emergencia en aproximadamente 8 minutos. Nos encontraron, exclamó la bióloga, lágrimas mezclándose con el sudor en su rostro. El piloto intentó responder, pero el sistema falló antes de que pudiera transmitir. Otro impacto sacudió el submarino, esta vez acompañado por el sonido de metal desgarrándose. Una nueva fisura se había abierto en la sección trasera. No tenemos 8 minutos, gritó la bióloga. 3 o 4 como máximo. El piloto tomó la decisión más difícil de su carrera. Tenemos que abandonar esta sección, declaró con firmeza. La cápsula de emergencia en la proa aún está intacta. Podría resistir lo suficiente para el acoplamiento con el ROV. Pero apenas tiene espacio para 2 personas. Objetó ella. Y no podemos dejar al geólogo. No lo dejaremos. Ustedes 2 irán en la cápsula. Yo permaneceré aquí e intentaré mantener los sistemas críticos funcionando. No, protestó la bióloga. Debe haber otra manera. No la hay. Alguien tiene que quedar atrás para sellar manualmente la cápsula y activar la secuencia de separación. Los sistemas automáticos están dañados. Mientras discutían, el agua seguía subiendo, alcanzando ya el pecho. No hay tiempo para debatir, insistió el piloto. Ayúdame a llevarlo a la cápsula. Ahora. Con el corazón desgarrado, ella asintió y ambos transportaron al geólogo inconsciente a través del agua. El peso, combinado con la resistencia del agua y los temblores del submarino, hacía cada paso una lucha agónica. Finalmente, lograron colocarlo en la pequeña cápsula esférica ubicada en la proa. La bióloga entró tras él, acomodándolo lo mejor posible en el espacio reducido. El piloto permaneció en la entrada, sus ojos encontrándose con los de ella una última vez. Ha sido un honor, dijo simplemente, antes de cerrar la escotilla desde el exterior. A través de la pequeña ventana circular, ella vio cómo luchaba contra el agua que ya le llegaba al cuello, trabajando frenéticamente en el panel de control exterior. Un último crujido masivo sacudió el submarino, y la bióloga vio con horror cómo una sección completa del casco principal cedía, permitiendo que el agua inundara completamente la cabina en segundos. Lo último que vio del piloto fue su mano golpeando el botón final de activación antes de que la corriente lo arrastrara hacia la oscuridad. La cápsula se separó con una sacudida violenta, girando incontrolablemente mientras era arrastrada por la poderosa corriente ascendente hacia la única esperanza de supervivencia que les quedaba. 6 meses después de la tragedia en la Fosa de las Marianas, la sala de conferencias de la Universidad Nacional Autónoma de México rebosaba de periodistas y científicos. En el podio, la bióloga se preparaba para presentar oficialmente los resultados de lo que ahora se conocía como la Expedición Ibarra. Vestida con un sobrio traje azul marino, respiró profundamente mientras observaba a la audiencia. En la primera fila, el geólogo, con el brazo aún en un cabestrillo ligero pero recuperado casi por completo, le dirigió una sonrisa alentadora. A su lado, el director de la expedición y la ingeniera esperaban el comienzo de la presentación. Buenos días a todos, comenzó ella. Hoy presentamos los resultados de una expedición que cambió para siempre nuestra comprensión de los límites de la vida en nuestro planeta, pero que también nos recordó los riesgos inherentes a la exploración de lo desconocido. Durante la siguiente hora, presentó metódicamente los hallazgos revolucionarios, 15 nuevas especies de extremófilos capaces de prosperar bajo presiones aplastantes, evidencia de actividad volcánica submarina previamente no documentada, y un ecosistema completo y autosuficiente, completamente independiente de la luz solar. Al llegar al final, su expresión se tornó más solemne. Sin embargo, estos descubrimientos llegaron con un costo incalculable. La imagen en la pantalla cambió, mostrando el rostro sonriente del piloto. No solo fue un navegante excepcional, fue un héroe que antepuso la seguridad de sus compañeros a la suya propia. Sin su sacrificio, ni yo ni mi colega estaríamos aquí hoy. Un silencio reverente cayó sobre la audiencia.
Es por eso que la nueva especie de calamar bioluminiscente, descubierta a 9.800 metros de profundidad, ha sido nombrada oficialmente en su honor. Tras finalizar la presentación, los 4 supervivientes se reunieron en una sala privada. El ambiente era una mezcla contradictoria de celebración científica y conmemoración solemne. Fue una presentación magnífica, comentó el director. Él estaría orgulloso de cómo has manejado todo esto. La ingeniera permanecía algo distante, mirando por la ventana. A veces me pregunto si valió la pena, dijo suavemente. Todo ese conocimiento a cambio de una vida. El geólogo, quien había escuchado la conversación, se acercó. Es una pregunta que me he hecho cada día desde que desperté en el hospital, admitió. No se trata solo de las especies o los datos geológicos. Es lo que hagamos con ese conocimiento en el futuro. Es por eso que he solicitado formalmente liderar la siguiente expedición, anunció la bióloga. Pero esta vez, con protocolos de seguridad completamente renovados. ¿Volverías allí abajo?, preguntó la ingeniera, sorprendida. Precisamente por todo lo que pasó, respondió con convicción. No podemos permitir que el miedo detenga la exploración, pero tampoco podemos ignorar las lecciones aprendidas a un costo tan alto. El geólogo levantó su copa en un gesto de apoyo. Y no irá sola, dijo. Si la junta directiva aprueba la expedición, quiero ser parte de ella. El director reveló que ya estaba supervisando el diseño de un nuevo submarino. Se llamará Fénix, dijo. Porque, como el ave mítica, resurgimos de las cenizas más fuertes que antes. La ingeniera estudió los planos con ojo crítico, su dolor personal transformándose lentamente en determinación profesional. Propongo un brindis, dijo la bióloga, levantando su copa. Por él, quien nos enseñó que la verdadera exploración nunca es sobre llegar a un destino, sino sobre ampliar los límites de lo posible. Un año después, el nuevo submarino descendería por primera vez a las profundidades de la fosa de las Marianas. Lo que encontrarían superaría incluso los descubrimientos de la primera expedición, confirmando que el sacrificio no había sido en vano. Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, la bióloga sostenía una pequeña urna con agua de la fosa de las Marianas. La vertió ceremonialmente en una maceta que contenía un joven ahuehuete, el ciprés mexicano conocido por su longevidad. En diferentes partes de la ciudad, estos científicos transformados por la tragedia trabajaban hacia un objetivo común, unidos por la experiencia compartida y el legado de quien había dado su vida por la ciencia y por ellos. Y en algún lugar, en las insondables profundidades de la fosa de las Marianas, donde la presión aplasta y la oscuridad es absoluta, una placa metálica brillaba débilmente bajo la luz ocasional de criaturas bioluminiscentes. En ella, inscrito en español e inglés, un mensaje simple pero poderoso. En memoria del piloto explorador, 1989 a 2024. Explorador, científico, héroe. Llegó a las profundidades para que otros pudieran regresar a la luz. Su sacrificio iluminó los abismos de nuestro conocimiento. La corriente oceánica ocasionalmente mecía la placa, como si el mar mismo rindiera homenaje al hombre que había dado su vida por descubrir sus secretos más profundos.